Hola, bienvenidos a este discipulado al cual estamos hoy culminando. El amado regresa. Es una bendición el poder entender todas estas características acerca de la venida del Señor. Él mismo la advirtió, la prometió y la profetizó. Y los discípulos que escribieron las diferentes cartas hablaron en muchos fragmentos o versos acerca de ese advenimiento el cual la iglesia debiera de conocer a detalle. Y ese es el objetivo de este discipulado. No te pierdas este cierre final porque hoy vamos a estar resumiendo para poder concretar y llegar a esa expectativa de decir, Señor, ven. Acompáñeme, vamos a orar en este momento. Padre, te doy toda la gloria, la honra, la adoración, la alabanza. Digno eres, Señor, de ser adorado, exaltado, amado. Digno eres, Señor, de que te digamos santo, santo, santo. Te adoramos y solo pedimos, Señor, ven, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ¿por qué la importancia de entender este concepto de que el amado regresa? Porque Él lo dijo. Él mismo dijo a sus discípulos que Él regresaría. Y se los advirtió de alguna u otra manera. Mire cómo dice en Juan, que esto lo estuvimos viendo en diferentes discipulados, en Juan 14, 2 y 3 dice de esta manera. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, entonces estuvimos viendo en los discipulados anteriores de que este advenimiento, cuando él estaba pues físicamente, él dio a entender, porque le preguntaron cuándo iba a suceder, que en ese momento él no sabría, pero estando ya en la gloria, él glorificado, estando en la presencia del Padre, es muy probable que él lo supiera, porque lo sabe todo, es el mismo Padre, y él tiene que estar preparando a su amada con la cual él se va a casar, que ese es el propósito de entender este mover espiritual. Bueno, entonces aquí llegamos a entender que había varias palabras que suscitaban o que diferenciaban diferentes etapas de su venida. Entonces las palabras que vimos eran la palabra apocalipsis, que significaba las manifestaciones de él. En una gráfica lo voy a ver posteriormente. La palabra parusía, que es cuando él venga y llame a la iglesia en los aires. Y después viene la palabra epifanía, que es cuando él venga en las nubes, o sea, con la iglesia y la muchedumbre de gente con él casado, y todo ojo le verá. Y por cierto, hay dos palabras más, faneros y faino. Dos palabras muy importantes, faneros y faino. Eso lo vamos a estar culminando en el discipulado del día de hoy. Entonces, ¿por qué la importancia de entender esto? Bueno, hay que entenderlo en una gráfica o llamémoslo en una línea de tiempo. Entonces, si usted actualmente está viendo esto por primera vez, le recomiendo pueda ver los videos anteriores, porque en esto explicamos esta gráfica con detalle. Hoy solo lo voy a resumir. Entonces, Apocalipsis son las manifestaciones del Señor, porque eso es lo que significa Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y el Señor se ha manifestado, se ha revelado en diferentes formas desde su ascensión hasta los últimos días. Después hablamos de lo que era la parusía, que es cuando Él venga en las nubes y con voz de mando, con voz de Dios, con trompeta de
Dios, con voz de arcángel, Él viene y se va a anunciar y va a llamar a su iglesia. Y ésta subirá y en los cielos será puesta, atravesará o tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y los que son aprobados subirán, como esa águila que se mira en la gráfica, a lo que es el arpazo o el arrebatamiento para las bodas del Cordero. Y los que salgan reprobados retornarán a la tierra. Y todo esto será en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es una venida en secreto. Pero después viene la Epifanía, que es la que vamos a ver hoy. Esa es su venida pública. ¿Por qué es pública? Porque todo ojo le verá. Y Él al final de los 2000 años, después de los 7 años de tribulación o la séptima semana de Daniel, descenderá con gloria para poder reinar en ese periodo milenial o llamado el reino milenial. Bueno, entonces, siendo así, hoy vamos entonces a ver las palabras que nos hacen falta. Epifanía, fainos, ¿verdad? Y faneros, ¿verdad? Bueno, entonces, acompáñeme y vamos a ver ahora lo que es la palabra epifanía. Entonces, epifanía tiene varias definiciones, ¿verdad? Realmente se entiende como epifanía una manifestación, una aparición o una venida o un resplandor. Y usted dirá, pero es que todo habla de venidas, todo habla de manifestación. Pero es interesante entender que en el vocabulario griego, vocabulario es muy detallista. O sea, utiliza palabras muy precisas para decir, por ejemplo, nosotros llamaríamos el rojo claro, rojo oscuro o rojo tenue. Ellos utilizan palabras para cada uno de esos colores, por ejemplo. En cambio, porque es un vocabulario muy enriquecido. Entonces, de la misma manera, entendemos que las venidas de Él las diferencia con diferentes palabras griegas. ¿Dónde aparece la palabra epifanía? Bueno, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, 7 al 8. Dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esto es muy importante. Voy a detenerme aquí, porque aquí alguno dirá, ¿cómo así que ya está en acción? Bueno, en 2 Tesalonicenses, Pablo le escribe a los de Tesalónica. Es curioso, porque a esta misma iglesia de Tesalónica, su primera carta le habla acerca sobre la primera venida, o sea, sobre su parusía. Pero en la segunda carta advierte acerca de la epifanía, porque como queda entender que en la primera detalla una carta como para la iglesia y la segunda para aquellos que fueron reprobados. Y ellos dice que, o la iglesia del final, la que no logró subir. Entonces, dice que ellos van a vivir en un tiempo donde aparece una tribulación y gran tribulación. 3 años y medio más 3 años y medio, 7. Y en medio de ese periodo va a aparecer un inicuo, dice, como el anticristo. Y este va a estar como representando el ministerio de la iniquidad. O sea, es una persona sin ley. Eso significa inicuo, ¿verdad? Pero dice que cuando él esté, él no se va a poder manifestar. ¿Por qué? Dice aquí. Porque hay alguien, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién es el que lo detiene? La iglesia. Cuando la iglesia sea quitada de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo. Entonces entrará ese periodo tribulacionario, a quien el Señor matará en los tiempos finales con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su epifanía.
O sea que cuando el Señor venga en su epifanía o en su segunda venida, ¿verdad? Él va a venir no solo a destruir todos los enemigos en contra de él, porque se van a levantar muchas naciones en contra de Jesucristo y muchos de estos pues van a ser destruidos. Esto es lo que dice proféticamente la Escritura. ¿Y por qué la importancia no es de tener miedo, sino la importancia es tener expectativa, de decir, Padre mío, Dios, si yo conozco estos tiempos, ayúdame a prepararme para poder esperar en ti con gozo y con alegría, que es lo que vimos de alguna manera. Bueno, veamos otros versos donde habla sobre la palabra epifanía. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 2, 19 al 20. Y dice aquí, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, dice, sangre y fuego, vapor de humo. Esa es una profecía acerca de los últimos tiempos. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Que por cierto, esto es de la cuarta trompeta. La cuarta trompeta dice en Apocalipsis que el sol se va a poner oscuro, igual que la luna. Van a perder su brillo. Y aquí nuevamente todo esto dice, va a suceder antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Esta palabra manifiesto es epifanía. Antes que venga la epifanía del Señor. Es un día grande y manifiesto, ¿verdad? La epifanía viene al final de los 7 años, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otro verso que habla acerca del término epifanía. Este es muy lindo porque habla acerca del amor que debemos de tener de su palabra. Mire cómo dice en 2 Timoteo, capítulo 4, 7 y 8. He peleado, dice Pablo a Timoteo, la buena batalla. Esta es una de sus últimas cartas previo a cuando él muera. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su epifanía. Entonces, prácticamente Pablo está diciendo, tenemos que tener esa expectativa de decir, Señor, yo quiero amar tu venida. Amar tu venida es tener esa esperanza. Yo amo, por ejemplo, estoy expectante de la venida de su parucía cuando Él nos llame a su encuentro. Pero mi esperanza es poder llegar, casarme con Él y poder descender con Él en su epifanía para poder reinar sobre este mundo que Él ya tiene preparado. Por eso, parucía y epifanía, aunque parecieran similares, son dos eventos en dos instancias diferentes. La parucía, cuando Él venga por su iglesia y la levante en los cielos para que atraviese el tribunal de Cristo a todos los creyentes, para probar a aquellos que pues tengan el peso, y los que no tengan el peso van a ser reprobados, pero tienen la segunda oportunidad de poder estar en Cristo durante esa tribulación, que no va a ser fácil. Bueno, vamos a ver ahora otra palabra muy interesante, y este es faneros. La palabra faneros es interesante porque habla acerca de, también muy parecido a las otras definiciones que hemos visto, lo que significa como poner en evidencia, comparecer, aparecer visiblemente y manifestar. Usted dirá, sí, pero palabra manifestar se ha utilizado como apocalipsis, que es una revelación. Sí, la diferencia es que, por ejemplo, en una revelación es algo nuevo que nos
da un entendimiento de la revelación de Jesucristo. Pero un faneros es únicamente como que constata, pone evidencia de que algo sucedió o va a comparecer como comparecer. Miremos cómo dice 1 Timoteo 3:16. Léalo conmigo. Aquí está hablando sobre el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Que siendo Jesucristo como Dios, desciende a esta tierra en semejanza de hombre. Y ese cambio de deidad a un hombre, llamémosle físico, es como decirte, por amor a un pueblo, por piedad a un pueblo, él tomó en obediencia y abrazó ese llamado. Entonces dice, Dios fue manifestado en carne. Entonces esta palabra manifestado es faneros. Dios se manifiesta, Dios se representa, Dios da evidencia en carne que Él viene a justificar en el Espíritu. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y aquí nuevamente encontramos una evidencia más de que los apóstoles sí creían que Cristo era el mismo Dios viviente, porque el Señor Jesucristo lo decía, yo y mi Padre uno somos. Yo y mi Padre uno somos. Entonces aquí el faneros es que el Señor se manifestó para darnos salvación y vida eterna, ¿verdad? Parecido a Apocalipsis, pero aquí es una manifestación de misericordia, diría yo, una manifestación con un propósito de salvación. Hay varios versos que hablan acerca del faneros, o llamémosle el ministerio de la piedad. Vaya conmigo y vamos a leer ahora en 1 Pedro capítulo 1 verso 20. Y dice de esta manera. Acompáñeme y lo vamos a leer. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado, faneros en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Y en 1 Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la vida, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, pues, nuevamente que faneros es una manifestación con un propósito en este caso en el anterior era de dar salvación, en este tiempo es un faneros por amor a una, pues llamémosle, a un grupo de gente, a un pueblo, ¿verdad? Y ahora pues vemos a un faneros que como príncipe de los pastores, como dice un faneros para dar dirección, para ayudarnos en todo sentido a encontrar el propósito de nuestra existencia, para poder encontrar, llamémosle, sentido a lo por qué somos creyentes. ¿Tú te has puesto a pensar por qué eres creyente? Alguno diría, Señor, yo soy creyente porque es lo que me han enseñado, ser religioso. Y no es así. No es porque seas un religioso. Nosotros somos creyentes porque entendemos que desde la fundación de este mundo, el Señor tenía un plan, tenía una estrategia de poder redimir a una humanidad con ciertos, llamémosle, modelos, pero espirituales, como el ministerio de la piedad, que Él vino y se humilla para estar como hombre, ¿verdad? Como el faneros de darnos dirección. Él se manifiesta como el príncipe de los pastores para decirte, yo te voy a dirigir en todo.
no temas, yo te voy a dirigir. Bueno, miremos otro faneros muy interesante y lo vamos a entender. Vaya conmigo, dice así. Este es el faneros cuando los discípulos, después de que él resucitó, él les ordenó a que se unieran, a que estuvieran juntos. Entonces dice aquí, después se apareció a los 11, porque Judas se había quitado la vida. A los 11 mismo cuando estaban sentados a la mesa. Y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, estos estaban juntos porque Pedro y Juan vieron la tumba vacía. Y María Magdalena inclusive y María lo habían visto, conversaron con Jesús. Y todos llegaron con esa noticia a ellos. Y muchos de ellos dudaron. Es más, hasta Tomás, por eso ahí sale aquel concepto de que no seas incrédulo como Tomás, porque él dijo, hasta que yo no vea los agujeros en su mano y no meta mi dedo ahí, no creeré. Imagínense el sarcasmo. Yo le llamo un sarcasmo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tengamos que ponernos en una situación de decirle hasta que no meta el dedo, ¿verdad? La verdad que es, uno diría, ¿quién no se va a enojar? ¿Por qué no? Y aquí el Señor, en el verso que vimos, dice que el Señor los reprendió. Les dije, no les hablé 3 años y medio diciéndoles de lo que iba a suceder. Bueno, pero ese faneros es con amor. Hablamos de que el fanero siempre tiene un objetivo. Entonces aquí este faneros era para exhortarlos, obviamente con amor, por su incredulidad y decirle, miren, aquí estoy, crean que yo resucité y que estoy aquí para que ustedes me vean. O sea que un faneros siempre tiene un propósito. Por ejemplo, vamos a ver este otro faneros que es acerca del tribunal de Cristo. Dice de esta manera. En 2 Corintios 5:10. Porque todos nosotros, o sea, todos los creyentes, van a tener que faneros comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a tener que decir, Señor, aquí estoy. En este caso, el faneros Jesucristo se manifiesta, pero aquí es la iglesia la que va a comparecer. O sea que la palabra faneros no solo se relaciona con el Señor Jesús o con el Padre, sino también con algunas personas que van a tener que comparecer, van a tener que dar cuentas. Tan importante entender que todos tenemos la obligación de dar cuentas. Es por eso que yo le digo a muchos, oblígate a dar cuentas a alguien. Es importante, no te vuelvas un llanero solitario, porque el problema de los llaneros solitarios es que el mismo ego, que se puede convertir en soberbia, les puede hacer creer que están bien y a lo mejor no lo es. Por eso es tan importante el someterse. Yo recuerdo que mi pastor me decía, es importante que te disciplines como un discípulo. Si tú ya eres un líder, ya no tienes a alguien arriba, por ejemplo, un pastor general, y no tienes a quien dar cuentas, por lo menos métete a clases de algo. Por ejemplo, a clases de algún deporte, a clases de algún arte. Y sométete a que alguien te pueda sojuzgar y que tú puedas dar cuentas de eso, con el fin de que tu ego de algún modo se mantenga un poco bajo y te recuerdes que tú no eres la salsa de los tacos, tú no eres lo mejor que ahí puede haber. No, lo más lindo es poder decir, Señor, ayúdame a poderme
pues estar listo para comparecer ante ti, y esto obligarme ya en vida poder comparecer ante diferentes situaciones. Bueno, miremos otro faneros que pueda haber. En Mateo capítulo 6, 22 dice de esta manera. Mire, este es tan interesante. En Mateo 4, 22, perdón, Marcos es. En Marcos 4, 22 dice así. Porque nada hay oculto, dice el Señor Jesús, si no es para que sea faneros, sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Y es muy parecido a este otro verso en 2 Corintios 3:3 que dice, siendo manifiesto que somos cartas de Cristo, tú eres carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones. Entonces, siendo faneros, o sea, se tiene que manifestar que nosotros somos creyentes. Así como dice la Escritura en el verso anterior, que es que no hay nada oculto que no ha de ser manifiesto. Y el Señor lo que está así en secreto lo va a manifestar, y sobre todo si colma su paciencia. Bueno, aquí Pablo dice, nosotros somos cartas abiertas que debiéramos de manifestar a la gente lo que hemos creído. Cartas que se miran no con tinta, dice, sino con lo que está escrito en nuestros corazones, que es la palabra de Dios. Que el Señor, que nosotros podamos ser un ejemplo vivo de lo que es las manifestaciones. Así como Señor Jesús tiene su apocalipsis, o sea, Él se revela, Él se manifiesta para que nosotros le conozcamos, para que nosotros crezcamos, para que nosotros deseamos ser como Él. Él nos dice, pero tú tienes que ser, no apocalipsis, tú tienes que ser un faneros, tú tienes que manifestar, representar lo que has creído, lo que has vivido. Y esto es tan importante para estos últimos días, porque aquel que continuamente se anda revisando y anda como que escudriñando en su corazón qué cosas hay que eliminar para que él se manifieste y seamos transparentes, cartas abiertas, dice. La palabra que dice es cartas abiertas, que alguien pueda, bueno, quiero escudriñar qué hay dentro de ti, a ver si es cierto. Y que tú puedas dar cuentas porque tú sabes que la obra de Dios ha sido maravillosa, hermosa en nosotros. Bueno, entonces vamos ahora a ver, ya vimos faneros, ahora vamos a ver el último palabra griega y ya estamos por terminar este discipulado precioso, faínos, que es muy parecido a faneros, pero con otra, llamémosle así, interpretación. Vaya conmigo o lea conmigo. Fainos significa iluminar, brillar, resplandecer, aparecer, pero de una forma como que aparece dando un brillo o resplandor, mostrarse impactando algo, como cuando se impactó el Señor a Pablo, que lo vio como un resplandor. Pero miremoslo en Mateo 1:20, que significa aparecer, como decimos un resplandor, digamos en este caso, como que él resplandeció en sus sueños. Entonces dice aquí en Mateo 1:20, pero mientras pensaba en esto, José estaba pensando, creo que voy a dejar a María, porque está embarazada y me da vergüenza porque no es hijo mío. Y he aquí se le apareció, fainos en sueños, un ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo.
lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu. Entonces, prácticamente él obedeció. Y él estuvo tan involucrado con oír la voz del Espíritu o tener ese resplandor del Señor en sueños, que dice que cuando el niño ya tenía pues cierta edad, llegaron los sabios, algunos le llaman los reyes magos. Bueno, eran magos y no eran sabios del oriente, con regalos. Y cuando se acercaron a Herodes, le dijeron, sí, ahí hay un niño que ya debe tener como 3 años. Dice que va a ser el rey de los judíos. Entonces dice que Herodes, por eso hizo una mortandad terrible de estos niños inocentes, ¿verdad? Fáinos es, Señor, así como el resplandor, el lucero de la mañana resplandece en mi vida, Padre mío, y se manifiesta, que tú te manifiestas en mí, ya sea por sueños, por inspiración, que hables a mi corazón, Padre, pero que tú puedas dar un resplandor de lo que yo creo. Otra palabra donde aparece la palabra fainos es aquí. Y así tenemos la palabra profética en 2 Pedro 1:19, perdone. En 2 Pedro habla conmigo 1:19 dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que fainos, que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Fainos, Señor, que tu palabra. Mire, aquí tengo que hacer un paréntesis. Si mira aquí dice la palabra profética más segura. Entonces, cuando a usted le dicen, te voy a dar una palabra profética, usted le puede decir, mira, la palabra profética más segura es lo que sale en la Escritura. Lo que uno recibe es palabra de profecía, porque viene del don de profecía que Dios pone o viste a alguna persona. Por supuesto, ellos tienen el don de profecía y nos dan profecía. Pero la palabra profética solo viene de la Escritura. Y es la que resplandece dentro de nosotros. Como dice, como una lámpara que saca a la luz aún lo que más oscuro está, ¿verdad? Y que en nuestro corazón encuentra un nuevo propósito en todo. Por eso yo le animo a muchos, lee la palabra. Pero este domingo en la iglesia empezamos a hablar acerca de cómo provocar que la palabra se vuelva un deseo. Porque si no, se vuelve como una lectura. Y que la verdad que el leer la Biblia como una lectura prácticamente no me dice nada. Tal vez me da un conocimiento intelectual. Me vuelvo más inteligente porque conozco más Biblia, diremos. Pero lo más importante es que la palabra en nosotros se vuelva una esperanza. Algo en que yo espero. O sea que cuando yo leo la palabra, cuando empiezo a entender que hay algunos propósitos que se pueden cumplir en mí, aunque no hayan llegado, mejor si no se han cumplido, tú dirás, yo creo que esto se va a cumplir por la fe. Y eso me hace a esperar. Entonces como el Dios de la esperanza, yo empiezo a tener esperanza en que esa palabra que está brillando dentro de mí, un día va a ser efectiva. Por eso deja que la palabra brille, pero tienes que alimentar, tienes que anhelar, tienes que escudriñar
Tienes que decirle, Señor, yo quiero desear tu palabra como el bebé necesita el pecho y llora por eso. Entonces el Señor te dice, deja que eso brille para ti, ¿verdad? Por supuesto que el Señor se quiere manifestar como ese resplandor. Bueno, miremos otra palabra donde aparece la palabra fainos, ¿verdad? Entonces vaya conmigo en Mateo 24:30. Dice de esta manera. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces fainos, como un resplandor, como un rayo, como algo que brilla, como algo que aparece. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí está hablando nuevamente la profecía de cuando Él venga en su, vamos a ver quién se acuerda, en su epifanía, porque es al final de los 7 años. Cuando Él venga, como muchos van a estar en contra, los ángeles van a empezar a poner orden en la tierra. Entonces muchas tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre y muchos lo lamentarán, ¿verdad? Tanto es así que dices que los mismos, en Zacarías dice que el mismo, llamémosle, nación de Israel o los israelitas o los que conocen, los sacerdotes, los que cuando ellos digan, ¿y tú eres Jesús al que nosotros hemos estado rechazando? Al que nuestros antepasados un día crucificaron, y el Señor se va a manifestar. Él aparecerá, pero Él va a tener un apocalipsis. Él se va a manifestar a los hebreos. Y muchos de ellos por eso dice que van a lamentarse con mucho dolor. Muchos lamentarán, ¿qué hicimos? ¿Por qué no creímos en Él? Pero para esto es la Escritura, para darnos esa revelación. Bueno, ya terminando, vamos a ver el último verso que habla sobre fainos. Y dice en Apocalipsis, capítulo 21, 23 y 24. Mire cómo dice la palabra. Aquí está hablando sobre la nueva Jerusalén. Los últimos capítulos del Apocalipsis. Esta ciudad hermosa, la Nueva Jerusalén, que tiene 12 entradas, 12 puertas. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. Que fainos que brillen en ella, porque la gloria de Dios la fainos, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, con el resplandor del Señor, fainos. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿Cómo no decirle, Señor, resplandece? Pero lo más importante es decirle, Señor, resplandece o fainos en nuestro corazón. Que tu presencia brille en nosotros como aquel fuego que está entre nosotros que tiene que ser avivado. Y conforme agarre más fuerza, tiene más brillo. Fainos, Señor amado, brilla en nosotros. Brilla en nosotros. Bueno, con esto prácticamente finalizamos, pero nuevamente haciendo un breve sinopsis, una nueva reseña. Recuerda, aunque el Señor no venga, no lo tomes por tardanza. Lo más importante es que tú tengas en tu corazón, Señor, yo espero en ti. Tú vienes y déjame prepararme para ti. Imagínense que esa fue la expresión que dijeron los antiguos cuando escribieron las cartas. E inclusive los que los que estaban esperando al Mesías en Isaías. Hablaban que ellos estaban preparándose para la venida del Mesías. Igual con los que escribieron las cartas de los evangelios
o del Nuevo Testamento hablaban y esperamos su venida. Y eso fue hace 2000 años. ¿Cuánto más nosotros ahora que ya vemos el resplandor más cerca, decir: Señor, ayuda a prepararme, a prepararme, a prepararme? ¿Para qué? Para poder llegar a tu encuentro. Y dice que los que son hijos de la luz no estarán ciegos, no estarán en oscuras, porque por cuanto son hijos de la luz sabrán esa hora, sabrán de ese momento. Y de esta manera podremos estar listos para escuchar su voz cuando Él en su parusía descienda y en los cielos con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, anuncia y dice: aquí vengo. Y todos los creyentes subirán en un abrir y cerrar de ojos. Estarán delante de Él, serán juzgados, y aquellos que en ese tribunal sean aprobados, ¡pum!, el arpazo, el arrebatamiento. Ahí experimentarán el arrebatamiento directamente a el paraíso para esperar las bodas del Cordero, que va a acercarse inminente. Y aquellos que no dieron la talla descenderán a la tierra, como esa mujer que desciende a la tierra, pero serán guardados. El Señor los guardará, porque va a esperar a que sean purificados, encuentren un genuino arrepentimiento para poderles dar salvación. Parusía, la venida en secreto. Y estos están esperando por 7 años con Cristo durante las bodas. Van a esperar 7 años en el cielo festejando. Me imagino que tal vez fiestas. No sé qué va a pasar en esos 7 años, o tal vez observando lo que pasa en la tierra. Y al culminar los 7 años, el Señor descenderá. Y Él descenderá en su epifanía. Y Él descenderá para poder poner orden en la tierra. Orden que ahí sí aparece. Prácticamente, si ha habido mucha mortandad en la tierra, va a terminar con más mortandad para que se pueda establecer Cristo en su trono. Y es muy probable que su trono lo establezca en Jerusalén y ahí reine por 1000 años. Y todos aquellos que descendieron con Él van a tener asignaciones para predicar este evangelio durante ese milenio en todo este mundo y en otros, yo me imagino, en otras creaciones. Eso no lo dice la Escritura, pero yo me atrevo a pensar que así será. Bueno, mis amados, que el resplandor de Él sea manifestado en su apocalipsis en nuestro corazón. El resplandor sea un fainos en nosotros para poder tener un faneros, para que nosotros podamos tener un propósito de nuestra vida para alguien. Padre, yo bendigo a todo aquel que me ha estado escuchando. Bendigo, Señor, todos sus proyectos, sus planes, sus sueños. Pero sobre todo te pido, Señor, que prepare su corazón para poder esperar tu venida y poder tener, Señor, esa expectativa de que tú vienes ya. Señor, te doy gracias. Gracias. Todo esto lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, con esto finalizamos. Dios me los bendiga. Bendiciones.